Dale, entendido. Eduardo, Eduardo Moches, Sí, autor de Palabras en el Desierto, leía tus poemas y pensaba yo que hay como, en ciertos poemas hay cierta disconformidad social o cierta cosa con el tema social, pero al mismo tiempo hay como una tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, leí El Zapato, que me encantó ese poema. Y cuando tú dices los zapatos no son creadores de camino, ¿no? Esta cosa del Hermes y la marca de los zapatos, eso me encantó, que tiene como una protesta social, pero al mismo tiempo hay en casi todo el libro como una especie de tranquilidad. ¿Lo ves así? la verdad que no lo pensé. Lo bueno es que los poemas existen a partir del quien los lee, no Claro. del quien lo escribe. Mm, Quien lo escribe es un intento, ujú, y el que los lee es el que crea el poema y la intencionalidad del poema está vista o, o internalizada en el lector. ujú. Yo no había pensado en eso de tranquilidad y realmente es un poco contradictorio porque sí y no, porque el poemario fue más o menos realizado en el proceso de la pandemia. Ujú. Entonces, excesiva tranquilidad No, externa e claro, interna no la había. claro. Pues quizás podemos pensar o decir que hay un componente reflexivo lúdico y que ahí va lo que tú dices como tranquilidad. Es lo que yo podría aventurar algo más. Sí, es cierto lo que tú dices que el poema lo tienen los lectores, pero al mismo tiempo pienso yo que en estos tiempos donde hay tanta posibilidad de protesta social porque el mundo está terrible, también hay como una cierta mirada de tratar de encontrar otra protesta social, digamos, ¿no? Cuando vamos caminando por Reforma y aparecen estas que a cada minuto aparecen protestas sociales y tú, bueno, yo pienso, bueno, habrá que encontrar otra manera, me parece. Bueno, que yo creo que hay innumerables maneras y la gente es la que decide cuál es la Ujú, manera en que expresa su inconformidad social. Hay momentos en que la gente expresa su inconformación sexual con intensidad sensorial, vivida, porque va la vida con ella. Para ujú, mucha gente, hablar hoy, por ejemplo, de los procesos de irrupción en la vida normal de la gente, de la violencia, digamos, de la criminalidad, eso lleva a protestas sociales que son angustiosas. mm, En otros casos, podemos hablar de protestas sociales que forman parte de la realidad dura, que es la falta de agua en las colonias, por ejemplo, que es un hecho que es acrecentado y, digamos, e internalizado en forma dura y vibrante por el calor mismo de lo que llamaríamos los cambios climatológicos. mm. Entonces, no sé, es que hay muchas cosas en las que uno puede decir. Yo creo que en mi interior y en mi exterior, porque así también lo expreso en forma pública, sí soy una persona que tiene una mirada crítica ante la sociedad, con la Ujú. sociedad y hacia lo que acontece. Y bueno, pero evidentemente un poema no es indispensablemente un panfleto social político. No, Es claro. una forma de expresión intensa, vital, a percibirse. Ujú. Y es lo que te puedo decir, Mónica, más no puedo Sí. aventurar. Hace mucho que escribes poesía, digamos. Estuve leyendo tu biografía y es todo poemas, digamos, no has hecho narrativa. He hecho poca, digo, tengo un libro de prosa, llamémosle Ajá, así, ajá, pero en general sí es poesía. Mi ámbito poético inicia en el año 79 en México. Y digo inicia en México porque antes no lo escribía. Yo creo que en ajá. México y la presencia, digamos, ese componente de distanciamiento de país de origen o países de orígenes, me llevó a darme un permiso sociopolítico de poder escribir poesía. Ujú, Y México fue el espacio que me abrió, digamos, el camino
o los senderos, la multiplicidad de los mismos, hacia el ámbito poético. Ujú. Y lo que puedo decir, yo era un personaje dentro del ámbito de la militancia política activo, escribía artículos políticos, y dentro de eso había una especie de autocontrol prohibitivo, no Claro, escribir poesía. claro, no Y sentir. se rompe, y aquí estoy Ajá. haciendo cosas y escribiendo poesía. Eres demasiado joven todavía, pero hay como cierta mirada a la vejez, sobre todo en el poema Verde, que es un poema redondo y es un poema que me gustó ver, me gustó leerlo porque tiene cierta simpatía por la vejez, digamos. No solamente por el tema de decir, y que es muy cierto, veo la primavera de la misma manera que la veía cuando era niño, sino también como esta cosa de aceptar un poco el ciclo de la vida, ¿no? Te agradezco lo de joven. Mira, voy a ser real. Yo tengo en este momento 79 años con proceso de el mes de enero cumplir 80. Te agradezco lo de joven y de verdad, bueno, que evidentemente la permanencia terrenal se ha ampliado en estos años, pero no es. Sí, tengo una simpatía hacia mi propia vejez y a la vejez de los demás. Ujú, Porque lo terrible en el ámbito de la vejez es el tratamiento que la sociedad ha creado y ha dado ujú, ujú. a los denominados tercera edad o cuarta o quinta, no sé, la categoría que queramos darle, pero la sociedad, bajo la óptica social en la que se vive, perdón la palabra capitalismo, el anciano es un personaje a ser excluido, a ser desechado, porque ya no forma parte del proceso productivo. Y como toda persona que no forma parte del proceso productivo, en teoría, es desechable. Eh, entonces, ante eso, uno lo que debe anteponer es la exigencia de la integridad humana. Y en otras sociedades precapitalistas que existen en este mundo, los ancianos no son excluidos y no son retomados en cuenta como fuente de sapiencia. Ujú, ujú. Y es lo que esta sociedad que excluye, ignora el conocimiento adquirido por el tiempo y la experiencia. Pero ahí Bueno, dejo para no caer en demasiada seriedad. ajá. Ok, de todas maneras no pareces 80 años, y eso te lo dice todo el mundo, me Sí, sí. imagino. Pero de todas maneras yo pienso, tienes 79 años y has hecho palabras en el desierto, digamos, ¿no? Ujú. Hay como una visión de la integridad del ser humano que que cada uno va viviendo de acuerdo a la edad que tiene con muchísima sorpresa, digamos, ¿no? Sí. Es decir, yo ya no voy a los conciertos de rock, por ejemplo, pero escucho esa música que me gusta y me va a gustar, creo que hasta mi muerte, con otra sabiduría, digamos, ¿no? Es decir, me hubiera gustado ahora estar en Depeche Mode, pero bueno, no siento que eso sea primordial en mi vida Bien. ahora, pero hay otras cosas que me encantan y me fascinan, digamos, de acuerdo a mi edad. Y de acuerdo a la tuya, me imagino que también, digamos, ¿no? Esta cosa de vivir íntegramente la humanidad que nos toca, ¿no? Y sí, yo creo que no, es que de pronto envejecer, entrecomillados, digamos, es intentar expresar que uno deja de vivir. Ujú, Ese concepto de la vejez como negativo es eso, es dejar de vivir, dejar de probar y dejar de mirar cosas y dejar de asombrarse. Y lo importante en la vida es la posibilidad de mantener el potencial del asombro ahí existente. Y eso. Y uno se asombra de muchas cosas, uno se asombra de pronto de las palabras que un niño de 4 años puede decir, claro. mirada hacia eso, y es el asombro de aquello que no está Ujú, como racionalmente adquirido o integrado. Y es eso, los asombros también en la calle, sorpresas, los animales, esto de pronto ver un pajarito sobre un alambre eléctrico en plena ciudad y que pía y demás, son esas cosas que rompen
la cotidianidad y a la violencia que una ciudad puede ir creando. Y digo violencia en la movilidad, no necesariamente en el proceso Sí. de agresión hacia uno o hacia otro, sino en esa especie de movilidad eh, persistente en el cual no hay momento de descanso para observar lo que te rodea. Y Ujú, eso es lo importante. Yo de vez en cuando me voy a tomar café a una cafetería que está pegada al Metro Copilco, que no hay ventanales, pero hay, digamos, hay una forma de mirar al exterior, enrejados, y ver lo que la gente hace, concreta, camina, habla, se besan los jóvenes estudiantes universitarios y todo lo mm, demás en que uno puede ir visualizando esa mm, cosa del exterior positivamente. Y es eso, yo creo que parte de la vida de uno es ver lo que el mundo rodea y no solamente una especie de actitud de internalización del mundo interno. Sí, el mundo interno existe porque forma parte de aquello que fue creado por el mundo externo, ujú. sea la propia experiencia de vida, el ampliado a muchas cosas y a muchas experiencias de vida de otros congéneres, eso es lo que nos arma un poco la vida. Ujú. ¿Qué decirte, Mónica? A ver. Y descubrir una frase, ¿no? Porque me da cada poema tuyo termina con una frase. Pareciera ser que podemos leer los poemas de un lado y podemos leer aforismos por otro lado, digamos, ¿no? Ajá. Con respecto a la sangre, tú dices, se hace hoguera febril en las pasiones. Bueno, hay que hacer una frase así, este, por supuesto, teniendo en cuenta estos poemas que son todos maravillosos. ¿Y qué pasa con esas frases al final? Bueno, yo creo que es un intento. Estoy a la espera de la propia urna, por ejemplo. Wow, sí, bueno, y es verdad. Sí, es Es verdad, verdad, pero yo, digamos, no enterré, porque no lo enterramos, pero incineré a mi padre aquí. ujú, Y está la urna, está. ujú, Entonces, bueno, es esa parte de esa urna, es ese espacio de uno vivido, y ahí va, y no es que sea una actitud negativa o angustiosa, no. La realidad, la relación de vida y muerte está ahí, en forma natural. Nosotros somos proyectos que nacemos para morir sí, y no queda más. Y el asunto es qué haces en ese proceso, en ese claro. trayecto del vivir, qué es lo que estás haciendo antes de despedirte. Y Bueno, digo despedirme porque tengo muy frescamente la muerte de la que fue mi compañera, 12 años, acaecida hace menos de 40 días. ujú, Entonces la vida y la muerte está en uno en forma intensa también. O sea, uno no esperaría, Lidia era una mujer mucho más joven que yo, y se fue. ujú, Y ahí está, pero está su presencia también. ujú, Eso es ujú, parte de lo que podemos decir, esa relación vida y muerte. ujú, La muerte de los demás, la vida del propio y la vida de los demás. ujú. Porque la muerte de los demás es solo el punto final aparente, o los puntos suspensivos, mejor dicho, de lo vivido comunalmente. Ujú. Y eso es lo que hace. Y perdón que haya caído en esta especie de lago de la intimidad. Siguiendo un poco en el lago de la intimidad, veo ahí la bandera argentina, este, y también pienso en esta posibilidad de tener dos países y al mismo tiempo pensar, bueno, ¿cómo estará mi tierra, no? Mira, la bandera de atrás es recuerdo de mi padre. Ujú, Él vivió conmigo justo un año y fracción antes de morirse aquí en la casa. Y él lo dejó, él tenía una relación muy intensa. Yo no niego para nada la existencia de dos componentes, por lo menos, que han conformado y conforman mi existencia, que es esa especie de lo que yo llamaría, lo que llamo el mestizaje cultural que vivo. ujú, Hay un poemario que está en proceso de ser en algún momento impreso y editado, que se llama Dos Terruños. ujú, Y en ese poemario, que no tiene nada que ver con palabras en el desierto, pero es parte de este proceso de la vivencia y de la vida. Y es verdad, sí, yo creo que soy
así me siento, porque de pronto la gente me dice, bueno, pero tú no has perdido para nada el tono del rioplatense. No, pero cuando en algún momento que voy de visita a la Argentina, la pregunta que me hacen es, ¿de dónde vengo? Ujú, ¿Por qué? Porque ahí sí hay un tono musical coloquial, pero giros verbales que son absolutamente diferentes. ujú, Y en esas, digamos, sincronía de tonalidad musical, porque yo soy un muy mal músico y ujú, solo aprendí una tonadita y de esa no salgo, a la variabilidad de los lenguajes. Y ujú, uno tiene variabilidad de lenguajes. ujú. Así es. Van las últimas dos preguntas. La primera es preguntarte que te veo tu rostro y trato de ver si la izquierda fue derrotada en Latinoamérica o no, que es una pregunta que te voy a hacer. A veces puede pasar que pienses como el vicepresidente de Bolivia que dice que las luchas son así, a veces uno pierde y a veces uno gana, pero hay que seguir luchando. ¿Qué piensas tú, habiendo venido, por supuesto, al exilio desde esa guerra, Mira, lo que finalmente? creo es lo siguiente. Lo que se perdió, y en mi caso personal, fue la pulsión de que mañana llegará el cambio del sistema sociopolítico. Ujú, Vivíamos en los años 60, a inicios de los 70, una pulsión en que ya estamos a punto de. Y lo que se perdió, evidentemente, porque la vida nos ha golpeado duro, es ese deseo, digamos, que no fue realizado, pero que se está realizando en otras formas. Y sí hay una mirada de una izquierda reivindicativa social, variada en sus tonalidades. No es lo mismo una mirada a lo Lula en Brasil, con una mirada a la Evo Morales, con una ujú, mirada a López Obrador. ujú, Son diferentes miradas sociales, pero hay un pulsor en ellos que es, por lo menos, si no reestructuras el sistema político en su totalidad, lo que haces es cambiar segmentos y crear procesos de, la palabra es brutal, pero es de asistencia social. ujú, Mejorar la vida de la gente en el momento y no ujú, en un futuro A. Evidentemente, el pulsor de lo que fue la revolución cubana en los 60 en América Latina ha quedado en lo que soy y no ujú, quiero decir más. ujú, Sí, quizás parte de los que fuimos activistas militantes políticos en los años 60 y 70 vivimos una leve decepción del deseo que tuvimos. Pero hay un pulsor que es, la sociedad no puede ser criminalmente despareja, desigual, destructora de la sociedad misma. ujú, O sea, no podemos crear una sociedad del 1%. El 1% es esta sociedad en la cual vivimos con un 60% de pobreza mundial. ujú, ujú, Digo, el gran país productor aparentemente de democracia y riqueza, Estados Unidos, tienen hoy un porcentaje de pobreza que va más allá del 30%. ujú, O sea, la riqueza de algunos es una obviedad a decirlo, pero sí, es la pobreza de muchos. ujú. Tampoco voy a decir mucho. Bolaño decía que Lula iba a entregar 3 o 4 panes como asistencia social, cuando, bueno, yo milité en los 80 y los 90 y creíamos que el capitalismo estaba dando Últimas bocanadas. las últimas bocanadas. Pero bueno, la última pregunta es preguntarte qué es Palabras en el Desierto. Tú lo nombraste en algún momento de la entrevista. ¿Qué es para ti Palabras en el Desierto? Bueno, es intentar germinar más cosas. Ujú, El desierto no es un espacio, un erial no fructífero, es fructífero. Tiene sus propios procesos fructíferos de vida, de gente, de plantas, de espacios humanos. Y bueno, palabras en el desierto es, quizás en el desierto propio, el desierto ajeno, vas creando palabras que son de cierta forma poemas, acercamientos humanos, y es eso. Es ujú. un poquito esa intención. Y no sé si da tiempo para leer un fragmentito de un Sí, poema rapidito, nada más, claro, para terminar, por supuesto. para darle. Le llama
y que queda muy bien con esto del Ajá, desierto. Se llama inmortalidad. ajá. El cadáver ahí siguió viviendo. Es límpido acercamiento a la memoria. Deseo de mantener viva la vida del muerto. Se fue secando en el frío constante del ya no ser, en la blancura rígida de manos y uñas, la sequía de ese río azulado, surca desde el índice al talón del propio cuerpo. Lo recordamos, envuelto en la sonrisa. Tantos amores muertos. Qué Y maravilla. sigue el poema, pero como el tiempo es corto, lo dejamos aquí y lo Pero dejamos lee, también pero al lee deseo del el próximo segundo lector. fragmento y ya terminamos. Vale, ok. La inmortalidad. Ya lo perdí, pero no importa. Ah, la Vamos a leer inmortalidad. otro. Ah, bueno, Vamos a otro. sí. La luz lunar está presente con el caminar de la gente. Un primer beso robado a la oscuridad. Lanzar una botella hacia la autoridad. La lectura de libros en el recuerdo de los muertos que revivimos. Una luna creciente convertida en acción y evocación. Acompaña parte de los tiempos vividos. A veces se refugia en el corazón de una botella. Crea eclipse en plenilunio. La luna existe en compañía del sol. Y ahí terminamos. Y agradezco, Mónica, todo esto. Un abrazo. Gracias. Lo mismo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.